Se acaba de caer la ley Omnibus y esto puede implicar una gran volatilidad no solamente en el dólar y los tipos de cambio, sino también en nuestras inversiones. Si bien la ley Omnibus o la ley base fue aprobada en general y también parte de sus artículos, se decidió levantar la sesión del martes. Ahora Milei tiene que ver qué va a hacer. Si enviar alguna parte de la ley a discusión al Congreso, cosa que no creemos dado los tweets tanto suyos como también los de la oficina del presidente, donde acusaron de traidores a aquellos que votaron en contra de la ley. Entre los principales podemos ver que estaba el gobernador de Córdoba, Martín Yayora, y para la sorpresa de muchísimos, su ex candidata a gobernadora, Carolina Píparo. También se agradeció fuertemente a los que votaron a favor. Entre los principales podemos ver a Pichetto y Ritondo. Por lo tanto, y lo más seguro, el gobierno va a ir para atrás, como también lo anunciaron, donde ya no se va a discutir la ley Omnibus, por así decirlo, y tiene diferentes vías. Por un lado, continuar a decretazos, lo cual no creemos que es viable, dado que no se puede gobernar a puros decretos. Pero empieza a resonar muy fuertemente aquellas palabras y el mecanismo que tanto se decía en campaña electoral, que es la consulta popular. Acá también vuelve a aparecer el relato, donde la gente y el pueblo quiere un cambio, pero la casta política quiere que las cosas queden tal cual como están, dado que se preocupan por sus privilegios y no por el pueblo. Bueno, está claro que esto no es lo que digo yo, sino es lo que sostiene el actual presidente Javier Milei. Seguramente cuando el presidente vuelva de su viaje, y creo que va a tener que volver del Vaticano, que ahora va a visitar al Papa, vamos a ver cuáles son los próximos movimientos de la economía argentina. Pero ahora la pregunta que nos hacemos todos los inversores: ¿qué va a pasar con la economía, con nuestras inversiones y con el dólar? Bueno, para comenzar a responder a esto hay que entender que la eliminación de la ley Omnibus, ya sea de que se vuelva a tratar o no, que se decida ir para adelante, para atrás, no implica la eliminación y el fin de la economía argentina, como tampoco implica el fin de gobierno de Javier Milei. Es más, hay algunos puntos que podríamos resaltar, sobre todo en economía, de que ya se van viendo un poquito algunos aspectos positivos del gobierno. Por ejemplo, la reducción del déficit fiscal. En varios artículos periodísticos mencionan que el déficit fiscal cayó casi un 40%, lo cual es muchísimo. Seguramente esto se debe a la reducción abismal de obras públicas, como también a la reducción en el gasto de pensiones y jubilaciones, que esto no estamos del todo de acuerdo, y también la reducción, por ejemplo, en transferencias a las provincias. Y esto no es que lo digo yo y que te digo, no, bajó el déficit fiscal. Hay muchísimos artículos periodísticos. Es más, hay uno de Infobae, que te lo vamos a dejar en la descripción del video, donde resalta los grandes aspectos de la disminución del déficit fiscal comparado con el año pasado y también con el mes pasado. Pero no nos vamos a detener tanto en artículos periodísticos, sino que vamos a analizar el mercado. Bueno, también otra cosa clave tenemos que entender de que a pesar de que el presidente dijo que si subía algún impuesto se iba a cortar un brazo, hubo algún aumento tributario, lo cual eso hace más lógico la eliminación o la reducción, mejor dicho, del déficit fiscal. Y se está haciendo mucho ruido de que es muy posible conseguir no solamente el equilibrio fiscal, sino también el equilibrio financiero, y que no va a ser en años, sino en los próximos meses. Habría que esperar. Si siguen así las cosas, seguramente este objetivo se va a alcanzar antes de lo esperado, pero estamos en Argentina, donde todo puede pasar. Por otro lado, hay que entender que no todo es color de rosas. La inflación de diciembre cerró alrededor de un 25.5%, lo cual es muchísimo. Ese mes fue la inflación más grande del mundo. Es más, muchas personas se iban a decir que le ganamos a Venezuela, y sí, le ganamos en este mes. Venezuela en los años anteriores tuvo inflación muchísimo más alta, entonces es absurdo compararnos con ellos, porque ya fueron hiper mega golpeados con la inflación. No te digo que esté bien esta inflación, pero no lo podemos comparar con Venezuela. Pero sí, la del mes pasado fue muchísimo, y la de enero se espera que llegue alrededor del 20%, lo cual también es mucho. Pero viene una caída del 5.5%, más o menos aproximadamente, y se espera que la inflación se vaya reduciendo fuertemente en los meses que vienen. Pero bueno, ya hay varias consultoras que nos están tirando de que la inflación va a ser alrededor del 220% anual. Nadie tiene la certeza, pero es lo que las consultoras financieras están estipulando. Por otro lado, hay que entender de que hay una fuerte caída, pero una fuerte caída ¿en qué? En las ventas minoristas. Por lo tanto, los negocios, las pymes, los emprendimientos están vendiendo muy bajo.
Acá podemos ver en este artículo periodístico donde dice histórica caída en las ventas minoristas en enero, lo cual es totalmente cierto, donde dice que la facturación se desplomó un 28.5%. No me quiero detener en artículos periodísticos, pero quería hacerte ver este gráfico. Podemos ver que está en récord de los últimos años la caída en las ventas minoristas y también seguramente cayeron las ventas mayoristas, pero no tanto como las minoristas. Pero acá nos dice, en términos generales, los comercios consultados coinciden en que enero fue un mes perdido. Entre las causas apuntan a la incertidumbre económica y al pronunciado aumento de los precios, que no fue acompañado por un ajuste de salario. Acá podemos ver la caída, pero la caída es gigante, no tanto en las empresas textiles e indumentaria, pero sí en los fármacos, alimentos y bebidas, perfumerías, ferreterías y materiales eléctricos. Bueno, esto se debe al aumento sostenido de los precios, que no es otra cosa a la gran inflación que tuvimos en estos últimos meses. Por lo tanto, no estaría mal decir de que las ventas cayeron más de lo que aumentó la inflación, lo cual tiene una correlación totalmente inversa. Entre más aumenta la inflación, seguramente menos aumentan las ventas. Entonces es inversa a las ventas y tiene una correlación directa a la caída de las ventas. Bueno, creo que se entiende. Pero bueno, ¿a qué también se debe esto? De que estas políticas son restrictivas. Y esto sí lo mencionó reiteradas veces el presidente Javier Milei. Es más, llevó una nueva palabra para muchos de nosotros los argentinos, que es estanflación, que es un fenómeno económico muy difícil, que no es otra cosa que a una situación donde hay inflación se le suma un estancamiento económico que puede ser acompañada encima con un gran aumento del desempleo. Por lo tanto, el presidente advirtió que los primeros meses iban a ser durísimos y la verdad que sí, lo están siendo. Bueno, ahora creo que sí estamos en condiciones, ya que entendemos el contexto de qué está pasando, tanto los aspectos positivos, negativos, también la situación de la gran polémica ley ómnibus, de contestar en qué vamos a invertir. Voy a decirte que yo no soy un inversor muy conservador, soy bastante arriesgado, pero vamos a intentar responder esta pregunta de la manera más conservadora que no es posible a nosotros. Tampoco me pidas que te lo diga de una forma muy conservadora, porque no lo soy y estaría mintiéndote. Pero vamos a analizar el lado más conservador de Santiago Amat. Bueno, por un lado yo vería la forma de salirnos del peso y sobre todo cuando los dólares financieros caen. Estamos hablando que cuando cae el contado con liquidación, cuando cae el dólar MEP, cuando cae el dólar cripto, inclusive cuando cae el dólar blue, son oportunidades de inversión y de salir del peso en el mejor momento posible. Y para eso hay que entender qué instrumento de inversión nos puede dar una rentabilidad y también escapar del peso. Bueno, vamos a separar estos diferentes mecanismos de inversión en 4. Y después una actividad que todos saben que hago muchísimo arbitraje financiero. Bueno, también vamos a ver los posibles arbitrajes, pero muy por encima. Vamos a arrancar con los conocidos y muy mencionados, y están de moda, con los CDR. Entender que un CDR es un certificado que representa la fracción de una acción por lo general del mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros queremos invertir en el CDR de Meta, o sea, de Facebook, estaría muy bueno comprar un CDR de Meta, que va a representar una fracción de la acción de Meta. Lo bueno de esta inversión es que nosotros podemos invertir en pesos y nuestro rendimiento se va a deber a dos factores. Por un lado, el aumento del dólar contado con liquidación y por otro lado, el rendimiento de la acción. Bueno, entender que el dólar contado con liquidación es el dólar más caro del momento. Podemos ver que al momento de grabar este video está a 1.239,22, mientras, por ejemplo, el dólar cripto está alrededor de 1.215 y el dólar MEP no llega a los 1.200, 1.196. Vamos a poner que comisiones con 1.200. Y por otro lado, el dólar blue, que es ilegal, pero bueno, si quieren lo pueden comprar, todo el mundo lo hace, que está en 1.150. Entonces, si me preguntan a mí, ¿es momento de comprar un CDR? Y yo no lo compraría, ¿pero por qué? No solamente porque el contado con liquidación es el dólar más caro, es decir, que yo compraría más caro los CDR en pesos hoy en día, sino también de que el mercado bursátil norteamericano está muy inflado. Podemos ver que el índice o el ETF del S&P 500, del S&P 500, estaba en máximos históricos hace muy poquitos días. O sea, se encuentra en un techo muy significativo. Encima tenés que el contado con liquidación está en un techo y yo no compraría este índice que representa la generalidad del mercado norteamericano. Si este índice está muy alto es porque todo el mercado norteamericano o la generalidad
volatilidad, mejor dicho, no todo, está muy en máximos. Por ejemplo, lo podemos ver en la acción de Meta, también se encuentra en máximos. También el Nasdaq está muy alto. Por lo tanto, yo creo que a pesar de que quiera salir en el peso, no iría a los CDRs en este momento, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el contado con liquidación es el dólar más caro y también está todo el mercado muy inflado. Por lo menos así lo veo yo. Lo veo muy riesgoso meterse ahora. Entonces, los CDR me parece un buen mecanismo para escapar del peso, pero no en estos momentos. Bueno, vamos al siguiente, el dólar MEP. A diferencia del dólar contado con liquidación, el dólar MEP se encuentra en situaciones óptimas de compra. Podemos ver que está en 1200, 1195, lo cual representa un piso de este tipo de cambio, pero que hay que entender una cosa. Por un lado, que el dólar MEP no es una inversión, simplemente estamos comprando dólares que puede ser a un precio barato, dado que el mercado está un poquito más alto en el dólar cripto y el dólar contado con liquidación, entonces puede ser una buena compra de dólares, pero nada más. Ahora la podríamos combinar con obligaciones negociables en dólares que nos dan buenos rendimientos, o también lo podríamos combinar, si no entendemos nada de obligaciones negociables, con algún fondo común de inversión que se especialice en renta fija en dólares, sobre todo en el armado de obligaciones negociables. Por ejemplo, está el fondo Galileo, que es muy popular y que te da rendimientos, si no mal recuerdo, entre el 2 al 7% anual en dólares. Bastante bueno, pero es una inversión muy conservadora y también yo, antes de mandar mi dinero a un fondo, prefiero invertirlo yo. Dado que hay comisiones implícitas y explícitas en un fondo común de inversión, tanto que hay que comprar la cuota aparte como el rescate de las cuotas aparte, bueno, no es complejo, pero sí hay muchísimos costos asociados, pero igual creo que para el que tiene poco conocimiento en el mercado bursátil es una buena inversión. Ahora te voy a mostrar un poquito de nuestra cartera de CDRs y también de nuestra cartera de dólares MEP que tenemos en este momento en nuestro broker InView. Acá podemos observar que el mercado cayó un poquito, o sea, mi cartera cayó un poquito en pesos argentinos el día de hoy. Y podemos observar de que tengo muchísimos CDR, el 50,79% de mi cartera es de CDR, llegó a ser un 90%, pero vendí mucho casualmente por el contado con liquidación y también por los máximos de muchas empresas, inclusive te mostré en videos cómo lo hacía, así que no nos vamos a detener tanto en esto, pero te voy a mostrar que tengo bastante CDR y que fue un mecanismo para escapar un poquito del peso argentino. Pero acá también hicimos una buena cantidad de compra de dólares MEP de 1073, aprovechando que era la cotización más barata del dólar MEP. Bueno, ahora para los que no saben, Santi, cómo se compra un CDR, Santi, cómo se compra el dólar MEP, te voy a mostrar un pequeño paso a paso que es muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer realmente. Nosotros nos vamos a elegir a mercado y acá en mercado tenemos que elegir qué tipo de inversión queremos. Acciones, bonos, CDR, fondos, cauciones, entre otros. Bueno, si vamos a la sección de acciones, estaríamos comprando acciones argentinas, que ya lo vamos a ver también porque creemos que puede ser una buena oportunidad para comprar algún tipo de acciones argentinas, pero vamos a ir a lo que son los CDR. Si nosotros queremos comprar el CDR, por ejemplo, de Apple, acá podemos ver que se encuentra entre los primeros, AAPL, y fíjense que el CDR de Apple vale 11.792 pesos argentinos. Si no me equivoco, un CDR de Apple es un décimo de la acción. Para comprar simplemente debemos cliquear acá y ir a la sección esta de compra y acá elegir el plazo, si 48 horas o contado inmediato. Esto es según la preferencia de cada uno, chicos. Y por ejemplo, yo quiero comprar, no sé, vamos a poner 30.000 pesos y me va a decir que con eso me alcanza para comprar 2 CDRs y que voy a gastar un total de 23.618 pesos argentinos. Otra forma de adquirirlo también es, yo puedo poner acá cantidades 2 y me va a figurar el precio. Bueno, acá el precio límite es muy importante entender que este es el precio al que yo estoy colocando la compra. Por lo tanto, puedo decir, che, está muy caro el CDR, lo quiero comprar en 11.550. Y bueno, ahí podemos ver que vamos a gastar menos, pero ahí la compra se va a hacer un poquito más difícil porque tiene que bajar un poco el precio, tocar la orden y recién ahí yo lo voy a comprar. Ponemos que los datos son correctos y colocamos enviar. Y nos va a aparecer este cartel que dice fuera de horario de mercado, porque al momento de grabar este video son las 2:30 de la mañana, es bastante tarde. Por lo tanto, el mercado está más que cerrado. Pero bueno, así el funcionamiento te quería mostrar. Y para comprar el dólar MEP, bueno, ahora creo que si no me equivoco,
el instrumento que más está usando es el AL30 y simplemente tenemos que ir a bonos. Acá vamos a colocar AL30 y vamos a comprar este bono. Bueno, acá nos vamos a esta sección a comprar, plazo contado inmediato. Y vamos a poner, por ejemplo, que quiero comprar 20.000 pesos. Bueno, con 20.000 pesos me dan 39 cantidades y voy a gastar un monto total de 19.870. Este monto ya tiene en cuenta las comisiones, lo cual trabajen sobre este monto. Siempre vean de lo neto y no de lo bruto. Y una vez que tenemos esta cantidad de bonos, que son 39, tenemos que esperar el parking. Y ahí va a venir la pregunta, Santi, ¿qué es el parking? Y el parking no es otra cosa que el periodo que tenemos que esperar en tenencia el bono, este bono bendito, el AL30, que es alrededor de un día. O sea, básicamente compramos el AL30, esperamos un día y después lo vendemos, pero por el AL30D. Básicamente nos vamos a mercados, bonos, y acá ponemos AL30D. Y acá vamos a poner en vender, no en comprar a diferencia del otro. Y acá, contado inmediato. Y acá las cantidades, quedan 39 y me van a dar $15.795. Bueno, ahí hubo un pequeño error. Me van a dar después de comisiones 15,68. Bueno, para saber el tipo de cambio, básicamente lo que yo tengo que ver es la cantidad de pesos invertidos exactamente, dividido la cantidad de dólares que me dan. Y así voy a saber el tipo de cambio, ya sea del AL30, del GD30 o el instrumento que utilice para dolarizarme. Cabe aclarar que ahora el mercado está cerrado, entonces no voy a saber con exactitud el tipo de cambio, pero está alrededor de 1.200. Bueno, chicos, y para invertir en un fondo, en una obligación negociable, simplemente tenemos que ir acá, por ejemplo, en fondos. Y acá en fondos vamos a ver qué fondo es en dólares y también cuál me daría una renta fija. Yo acá voy a poner Galileo. Y acá podemos ver que tenemos Galileo de acciones, Galileo ahorro clase A, Galileo ahorro clase A, Argentina, Galileo evento, bueno, los diferentes tipos de fondos que hay en este broker. Y podemos elegir uno que sea en dólares. Por ejemplo, acá tenemos uno en dólares, que es de riesgo moderado y vamos a poder estudiar la rentabilidad, digamos. Acá nos dice que puede tener una rentabilidad máxima del 10% y poder incorporar estrategias de acciones, carry trade, bonos soberanos o provinciales. Bueno, este es bastante riesgoso porque es de acciones. Bueno, de ahí podemos elegir también uno de dólares en riesgo bajo. Y acá vamos a ver que tiene diferentes rendimientos y también cómo está compuesto. Su cartera de inversión está compuesta principalmente por bonos de empresas de Chile, Brasil, especialmente de baja volatilidad, un adecuado nivel de liquidez y una baja rotación de cartera. Por lo tanto, es de bajo riesgo. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de inversión y vamos a ir al mercado de las criptomonedas. Pero no va a ser la típica de comprar Bitcoin, comprar Ethereum. No. Sino lo vamos a dividir en dos. Primero, la inversión en criptomonedas volátiles, que ahí sí puede ser Bitcoin o Ethereum. Y después las inversiones en criptomonedas estables, pero ahí yo haría el famoso earn o también el staking de criptomonedas. Básicamente nosotros podemos acceder a criptomonedas a un tipo de cambio que se denomina el dólar cripto. Básicamente, chicos, como lo vemos en muchos videos, nosotros podemos ver que podemos acceder alrededor de 1.221 al dólar cripto. Nosotros podemos comprar, por ejemplo, en este caso, si nos vamos a cripto ya, vamos a ver la mejor cotización al que nosotros adquiríamos Bitcoin, que sería 1.218,60. Es un tipo de cambio que está bastante copado, es más barato que el CCL y más barato que la generalidad del dólar cripto. En este caso podíamos comprar Bitcoin, pero ¿qué pasa? De que Bitcoin aumentó muchísimo de valor. Estamos hablando que está en $46.196. Es muchísimo. Por lo tanto, también se encuentra en una zona en la que está en altos niveles. Por lo tanto, sería riesgoso entrar ahora. Lo mismo con Ethereum. Pero hay una buena perspectiva para los años siguientes, dado que se viene el halving de Bitcoin, también la incorporación del ETF de Bitcoin. Por lo tanto, va a haber mayor capitalización del mercado. Puede que el mercado ya también haya descontado estos datos, pero tiene muy buena perspectiva en futuro, por lo menos para mí. Pero esto si lo pensamos en el largo plazo. En el corto plazo no creo que sea un muy buen momento. ¿Por qué? Porque está en grandes niveles y esto hace que aumente el riesgo de tener pérdidas en invertir en Bitcoin o Ether. No digo que Bitcoin no vaya a bajar, sino que si somos un inversor un poco conservador y también
queremos disminuir los riesgos y no creo que sea buen momento para meterse en Bitcoin o en Ether y menos en una altcoin como puede ser Cardano, Polkadot o entre otras. Pero bueno, sigamos viendo un poquito la página de CryptoYa. Si nosotros bajamos un poquito más, podemos observar que nos va a decir que podemos comprar Ether a 1215 en Crypto Market. Igual hay que ver si es netamente este tipo de cambio. Pero acá podemos ver las famosas stablecoin o las criptomonedas estables. Acá podemos ver que en saldo compraríamos a 1206, casi el mismo precio que el dólar MEP, es más, con comisiones debe ser muy similar. Entonces acá podríamos adquirir dólares de una forma barata, pero volvemos a lo mismo del dólar MEP, que si nosotros tenemos USDT en nuestra cartera y no hacemos nada, no estaríamos invirtiendo nuestro dinero. Simplemente nos dolarizaríamos y saldríamos del peso argentino, nada más. Pero hay una sección o una inversión muy conocida en el mundo cripto que es el staking o el lend de criptomonedas y que nos puede dar entre un 5 al 12% anual. Hay empresas como Nexo, Binance, también Bybit, en el que nos dan un muy buen rendimiento por dejar nuestras criptomonedas depositadas en estas entidades y a cambio nosotros recibimos estos beneficios en dólares. Además, la capitalización es diaria. Esto quiere decir que todos los días nos pagan nuestros intereses y por lo general está la opción de hacerlo flexible. Es decir, que podemos retirar nuestros USDT cuando nosotros queremos, lo cual eso es muy importante y esa es la gran diferencia del plazo fijo de moneda fiat con el plazo fijo, por así decirlo, el staking o el earn de criptomonedas. Y es un momento en el que podríamos tener buenos rendimientos de una forma bastante conservadora dentro del mercado de criptomonedas. No, tener cripto no es de un inversor conservador, pero si estamos invirtiendo en un USDT, en un staking, es menos riesgoso que invertir en Bitcoin, dado que Bitcoin es muy volátil y USDT es una criptomoneda estable, donde tendríamos buenos rendimientos en dólares, donde nos pagan todos los días y podemos retirar el dinero cuando nosotros queremos. Bueno, y por último quiero decirte de que hay una acción que me llama mucho la atención y creo que sería buen momento de compra, lo que sí, esto sería muy riesgoso y esto depende de qué creemos que va a pasar con el gobierno de Javier Milei. Si creemos que el gobierno de Javier Milei va a perdurar, que lo van a dejar gobernar y va a ser exitoso, yo creo que es un muy buen momento para adquirir una acción en específica. ¿Qué es la acción Bima? Básicamente, si nosotros compramos la acción de Bima, estaríamos comprando la acción de una empresa que se beneficia por las transacciones que va a haber en el mercado financiero argentino, es decir, en la bolsa argentina. Como el gobierno de Milei es un gobierno hiper mega capitalista, creemos que es un buen momento para comprar esta acción. Si nos dirigimos a nuestra cuenta de InView, te voy a mostrar que la tengo en tenencia. Nos vamos a ir acá a portafolio y vemos acá Bima, tenemos un rendimiento del 240% de esta acción, pero la tengo hace mucho. Antes del cambio de gobierno ya la había comprado porque casualmente por lo que te estoy contando. La tengo también en otro broker, no solamente en InView, no uso solo InView, también uso Invertir Online, Cocos Capital, hasta Balance uso. Pero bueno, el portafolio más grande que tengo de todos estos brokers es en InView y podemos ver el rendimiento. Ahora estamos analizando si vamos a comprar más esta acción o no. Estos días estuvo cayendo, pero es normal, el mercado argentino es muy volátil. Ahora, si al gobierno de Milei le va muy mal y vuelve al gobierno una corriente más socialista, por así decirlo, esta acción se va a ver fuertemente afectada. Por lo tanto, creemos que esta inversión es una inversión de muy alto riesgo. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Creo que vimos muchas cosas. Quiero preguntarte también si de todas las inversiones que viste, querés que profundicemos en una en particular, ya sean los fondos comunes de inversión, que no vimos mucho de eso en mi canal, ya sean obligaciones negociables, ya sean acciones argentinas, o ya sea si querés que hables solamente de las inversiones y no tanto del contexto político. Te repito que no tengo bandera política, simplemente analizo el mercado. Déjamelo en los comentarios, dado que tu opinión me importa muchísimo. También si tenés alguna duda, alguna consulta o algo por aportar en el video, déjalo en los comentarios, dado que intentamos responder a todos. Bueno, gente hermosa, soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.